Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:41. Vamos a conocer cuál es la situación ahora mismo de las empresas públicas. Nos visita en nuestra mesa de trabajo Jorge Benavides. Él es el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, la EMCO. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días, qué gusto. Fabricio, buenos días. Belkis, buenos días. Gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que siguen el diálogo esta mañana. Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, antes de profundizar evidentemente en puntualmente ciertas empresas que han estado en el ojo de la tormenta en los últimos meses, quisiera un análisis global. ¿Cómo están al día de hoy las empresas públicas? Bueno, de modo general es importante conocer que existen 12 empresas públicas, 7 en el ámbito de los sectores estratégicos y 5 en el ámbito de los no estratégicos. En el ámbito de los sectores estratégicos, como información para la ciudadanía, están los petróleos, la electricidad, el agua, la minería. En tanto que en el ámbito, por ejemplo, de los sectores no estratégicos, está lo que tiene que ver con el mantenimiento de buques, por ejemplo, astinaves, o el tema que tiene que ver con los medios públicos. En ese sentido, lo que es función de EMCO, como establece la Ley Orgánica de Empresas Públicas, a través de su directorio, es establecer las metas y el debido seguimiento del cumplimiento de los planes de negocios. Por normativa, cada trimestre deben presentar los informes de cómo va desenvolviéndose el negocio, la gestión de cada una de estas empresas, con informes técnicos, jurídicos, financieros, que por otra parte, incluso como establece la propia normativa, es una obligación de las empresas públicas a través de sus portales, y esto se lo está cumpliendo, y a través del directorio de EMCO se está dando todo el impulso para cumplir con lo que señala la normativa, que los ciudadanos tengan acceso de la situación financiera, económica de cada una de las empresas públicas. De modo general, entonces, alrededor de un mes que estoy en este puesto de presidente del directorio de las empresas públicas, se han llevado a cabo ya 22 directorios. Es una cifra récord, teniendo en consideración que, incluso por los temas que hubo del juicio político y demás, el normal desenvolvimiento de estos directorios para evaluar la calidad de la gestión de las empresas públicas se vio detenido. Ya en la administración previa a la mía de Joaquín Ponce se puso la casa en orden, se fue organizando una serie de temas que son fundamentales para garantizar el seguimiento efectivo del cumplimiento de los planes de negocios de las empresas públicas, y otro tema que es trascendental, que es cumplir con transparencia para que la ciudadanía conozca de manera efectiva y de primera mano cómo está la situación económica y financiera de estas empresas. Un poco insistiendo en la pregunta de Fabricio, y una vez que ha cerrado ya el primer semestre del año, ¿cuál es precisamente el balance en términos generales hasta el momento? Bueno, es un balance, por ejemplo, dentro de las empresas públicas estratégicas, destacar a Flopec. Flopec en este momento tiene un superávit, incluso por cuestiones que tienen que ver con el ámbito petrolero a nivel internacional. De modo general, señalar que Flopec se encarga del transporte de hidrocarburos, esencialmente. Esa es la función, la tarea que tiene esta empresa pública. El tema de Select también avanza bien. Ha habido algunos temas que son complicados, y si hay la posibilidad se podrá conversar esta mañana sobre lo que ocurre en CENEL, digamos. Es una de las preguntas que tenemos. Una importante empresa pública en el ámbito de la electricidad que tiene una serie de complejidades de tipo económico y financiera por un manejo inadecuado que ha existido a lo largo de mucho tiempo, que se están tomando los correctivos para, en la medida de lo posible, tratar de tener ya acciones urgentes de cara a 3 problemas serios que más adelante los comentaremos. En cuanto a Petroecuador, como ustedes bien conocen, es la empresa pública más grande que existe en el país. Ha habido algunos problemas también que tienen que ver en su momento con los niveles proyectados de producción. Se está haciendo este rato estimaciones para, obviamente, siempre tratar de tomar las mejores decisiones de cara al mejor rendimiento económico de estas empresas. En el ámbito súper sencillo y sucinto de las empresas no estratégicas, Astinave, que se encarga, por ejemplo, del mantenimiento de los buques y demás, está bastante bien. Hay la construcción ya de un proyecto importante de un dique donde se hace el establecimiento y se hace los correspondientes trabajos a estas naves, digamos, que están en el ámbito marítimo. En consecuencia, entonces, diríamos que hay una serie de temas que se están tomando los correctivos necesarios para que vayan de la mejor manera posible de cara a la función que prestan los servicios públicos. Las empresas públicas prestan servicios públicos y, por otro lado, tienen la obligación de la gestión de los sectores estratégicos. Empezamos hablando de Petroecuador. ¿Cómo está Petroecuador al día de hoy?
Bueno, Petroecuador, en lo que es la función que desempeña el directorio de empresas públicas, como señalo, es el seguimiento del cumplimiento de los planes de negocios. Hasta ahora se ha hecho ya la revisión del segundo trimestre, de su evaluación constante de sus actividades y las cosas van bien. Ya en el ámbito interno mismo, ya de la producción, de la gestión, están haciendo nuevas estimaciones. En principio, como es bien conocido, se había señalado la producción de 1 millón de barriles, actualmente se está acercando a 400,000 barriles diarios y se están tomando algunos correctivos precisamente para tratar en la mayor medida de lo posible acercarse a ciertas metas, pero obviamente... ¿Pero cuál es la meta de producción? ¿Qué meta tiene de producción? En algún momento se estableció 1 millón de barriles. Bueno, ese fue el ofrecimiento inicial del gobierno, 1 millón de barriles al final del gobierno. Eso no lo van a lograr. Es un tema bastante complejo, pero este rato se acerca ya a los 400,000 y se están tomando una serie de decisiones importantes de cara precisamente a cumplir en la mayor medida de lo posible con nuevas estimaciones que se establezcan. Algo importante que se decidió en el ámbito de Petroecuador, bueno, es la semana pasada respecto al tema del campo Amistad, con la posibilidad de extraer gas natural que permita, por un lado, bajar los costos que suponga cuando hay estiaje para las termoeléctricas, en vez de que se utilice diésel o ese tipo de combustibles que potencialmente son o afectan en mayor medida a la naturaleza, la utilización del gas natural, que tendría entonces un componente importante tanto desde el ámbito ambiental así como en costos. Este rato ya se aprobó por medio de un directorio la fase precontractual de todo este procedimiento, que evidentemente este tipo de decisiones es importante que los ciudadanos... Pero se demoraron, esa decisión se fue dilatando con el tiempo, incluso hubo muchas críticas porque no se tomaba una decisión respecto del campo Amistad. Bueno, habían algunas cosas de tipo técnico que no habían sido debidamente solventadas en su momento por la empresa pública, Petroecuador en este caso. De modo informativo, cuando se trata un punto en los directorios de empresas públicas, siempre median informes de tipo técnico, económico, financiero, ambiental. Y en un primer momento habían algunos informes que habían sido presentados por parte de la empresa pública que habían tenido observaciones por parte de otros miembros del directorio. Y hasta que no se subsanen esas observaciones, no se llega a consenso respecto de ya la presentación y la discusión de los documentos en directorio. Una vez que fueron subsanadas una serie de observaciones de tipo técnico, incluso por ejemplo en estos casos es fundamental siempre contar con el tema de las licencias ambientales y otros elementos. Una vez que ya se superó todas las observaciones, se subsanaron las que hicieron los miembros del directorio, ya se pudo tratar. Pero sí, hubo algunos meses de retraso, pero lo importante y la buena noticia para el país es que ya este proceso está en marcha, respetando la normativa y con total transparencia. En el tema de Petroecuador también había cuestionamientos, incluso por el propio sindicato de Petroecuador, sobre la designación del gerente de la empresa, porque aparentemente no cumplía el perfil. ¿Qué pasó con eso? No, o sea, finalmente incluso acciones constitucionales que se presentaron como medidas cautelares para evitar la designación fueron presentadas posteriormente a que ya se produjo la designación del titular. Hay que recordar que es una facultad del directorio de las empresas públicas la designación de los gerentes de cada una de las empresas públicas, siguiendo rúbricas y parámetros debidamente establecidos en normas técnicas, en donde está experiencia, años, formación y una serie de temas que precisamente van en la línea de mejorar la calidad del gobierno corporativo. Como señalo, ese proceso en su momento fue llevado acorde a la normativa e incluso cuando se interpusieron garantías constitucionales una vez no tenían sentido porque presentaron una medida cautelar autónoma, es decir, cuando ya había sido elegido el gerente de la empresa. Pero los sindicatos ya no han vuelto a impugnar la presencia del gerente de Petroecuador. No hemos tenido información más allá de esta cosa puntual que les señalo, la medida cautelar. Una cosa adicional en el caso de Petroecuador, y este dato me lo compartieron. ¿Qué pasó con el estudio, con la auditoría de la consultora Arthur Delicte? No sé si es que usted tiene conocimiento de eso, una auditoría a la interna de Petroecuador. Bueno, hay una obligación legal, es importante lo que usted señala, Fabricio, de que las empresas públicas cuenten con las debidas, los controles internos y externos.
En esa medida, entonces, entiendo que los procedimientos que tienen que ver con estas consultoras se están llevando a cabo y es obligación de la gerencia de cada una de las empresas públicas expresar, por ejemplo, en el próximo informe trimestral que tendremos ya justamente prácticamente antes de salir en octubre del 2023, que está planificada ya ese informe de conocimiento de temas jurídicos, económicos, financieros, el estado de lo que resuelva este tipo de auditorías. Es importante porque siempre este tipo de estudios arrojan resultados para la mejora constante de las empresas públicas. Y nosotros, como directorio, repito, no intervenimos directamente en la gestión interna de los negocios, las contrataciones y demás, pero sí velamos, por supuesto, por el cabal cumplimiento de los planes, de los proyectos y obviamente este tipo de temas que tienen que ver con la contratación de consultorías para la mejora y la calidad del servicio y la gestión del sector estratégico son claves. Pasemos ahora al tema de CENEL. Cuando hablamos de CENEL, es inevitable hacer referencia a los miles de reclamos ciudadanos, puntualmente en Guayaquil, por los errores de facturación respecto del consumo de energía eléctrica. ¿Cómo está la situación al momento? Sé que hay más de 70,000 reclamos que se han recibido, no todos han sido declarados procedentes. ¿Qué evaluación se hace y qué correctivos se están tomando sobre todo sobre este tema? Sí, como usted señala, Belkis, alrededor de 72,000 reclamos habían ingresado, de los cuales más del 95% fueron debidamente atendidos a partir de la información que nos entrega CENEL. En efecto, hay un proceso técnico que supone la visita, la gestión directa de los técnicos para revisar el medidor, digamos, y si se descubre que existe algún tipo de problema, se hace una refacturación siguiendo un procedimiento. Lo que se busca, obviamente, es siempre la transparencia y mejorar la calidad del servicio público. Concretamente, ¿qué pasa con CENEL? CENEL tiene 3 problemas muy serios. El primero es el tema de las pérdidas de energía. Como para poner en contexto, de las otras empresas que se encargan de la distribución de energía, tienen un promedio de 7% de pérdidas. En el caso de CENEL supera el 17%. Entonces hay un problema estructural muy serio en ese tema. Segundo, está el tema de la cartera de cobro. O sea, se están haciendo todas las gestiones a través del departamento jurídico de la empresa CENEL como tal para llevar a cabo procedimientos que permitan recuperar esa cartera de cobro. Y el tercer problema, que es el más complejo, es el tema de los pasivos laborales. Actualmente, en el contrato colectivo que se suscribió en el año 2021, se establece una serie de disposiciones que incluso son contrarias a los mandatos constituyentes que se expidieron en la Asamblea Constituyente, respecto, por ejemplo, de indemnizaciones en caso de despido intempestivo que deban tener un monto. O sea, hay unas cosas que son contrarias a los intereses nacionales. Y en su debido momento incluso ni siquiera se solicitó el informe previo, como establece el COPLAFIP, del Ministerio de Economía, porque cada vez que se suscribe cualquier documento, se expide una norma que tenga afectación presupuestaria, debe contener ese informe. En su momento se habían presentado las correspondientes acciones judiciales, incluso respecto de este tema, y se está a la espera. Por otro lado, informar también que ha habido un uso desnaturalizante de las acciones constitucionales que llevaron, por ejemplo, en el año 2022 a que exista un cambio de régimen, es decir, los servidores públicos pueden estar sujetos o a la ley orgánica del servicio público, a la ley de las empresas públicas cuando pertenecen al ámbito de las empresas públicas o cuando son obreros, trabajadores, como bien ustedes conocen, al ámbito del Código del Trabajo. A través de acciones constitucionales se los cambiaba a servidores públicos que eran del régimen de la Ley Orgánica de Empresas Públicas al Código del Trabajo para que tengan beneficios que por su naturaleza jurídica no les correspondían. Y por otro lado, incluso dando efecto retroactivo. Son ese tipo de cosas que finalmente han ido en detrimento de la empresa. La empresa actualmente tiene cerca de 6.082 servidores, de los cuales un 95% aproximadamente forman parte de un contrato colectivo indistintamente de la naturaleza de las funciones. Eso le iba a preguntar, el tema del contrato colectivo. El portal GK hace algunas semanas hizo una publicación reveladora sobre la naturaleza de ese contrato colectivo, que es un contrato colectivo que ya quisiéramos el común de los trabajadores tener. Es una locura. ¿Ustedes están conscientes de los excesos de ese contrato colectivo? Evidentemente, por eso incluso se ha interpuesto las correspondientes acciones judiciales y este rato hay un tema de una acción extraordinaria de protección y se está viendo desde la perspectiva jurídica la mejor opción precisamente para impulsar esto. Y en otra medida se está en mesas de trabajo para estudiar un segundo contrato del colectivo que establezca
correctivos a este primer contrato colectivo, que como señalo, en su momento respondió a un petitorio, un pliego como es elaborado según la normativa, organizado por o elaborado por el comité de empresa, luego notificado a CENEL. Como no llegaron a consenso, finalmente resolvió el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que tiene 5 miembros, que pertenece al Ministerio del Trabajo. Se aprobó con 3 votos a favor y 2 votos salvados. Y en su momento, como señalo, se hacía la observación que incluso ese contrato colectivo no contaba con el informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas, que es un requisito sine qua non indispensable por la normativa para poder aprobarse este tipo de contratos. Se han presentado una serie de acciones judiciales y se está a la espera de que pase finalmente con un tema de una acción extraordinaria de protección. Y en este caso es súper importante destacar la función primordial que tienen ahí, obviamente, los gerentes dentro de cada una de las empresas y, por supuesto, nosotros como directorio de las empresas públicas, para que todas estas decisiones se enmarquen, como usted señala, Fabricio, dentro de la normativa, porque finalmente lo que está detrás son los intereses de todo el Ecuador, la riqueza nacional en su conjunto, y obviamente no se puede establecer cláusulas que sean lesivas para los intereses nacionales. ¿Qué pasó con las denuncias de inicio de año sobre una red de corrupción detrás del manejo de CENEL? El famoso caso Gran Padrino, porque esa fue la génesis del caso Gran Padrino, una denuncia de hechos de corrupción en el manejo de CENEL. Jorge. Bueno, todas las denuncias se está colaborando con la Fiscalía General del Estado, que es el ente competente, como es bien sabido, para establecer potenciales responsabilidades penales. Nosotros, concretamente, como directorio de empresas públicas, por ejemplo, hemos pedido y hemos solicitado ya volver, y hemos insistido nuevamente sobre la necesidad de que se lleven a cabo exámenes especiales, por ejemplo, en Contraloría General del Estado, respecto a lo que fue el periodo de administración que tuvo el ex presidente del directorio, Hernán Luque. En ese sentido estamos colaborando tanto desde el ámbito que nos corresponde como tal, solicitando los exámenes especiales a Contraloría y por supuesto también colaborando con las entidades públicas como la Fiscalía cuando se hacen investigaciones que potencialmente puedan tener algún tipo de responsabilidad penal. Ustedes también están a cargo de los medios de comunicación incautados. ¿Qué pasa con los ex trabajadores o con los trabajadores de varios de esos medios que no han recibido sus liquidaciones? Hay gente que dice que desde hace 5 años no le pagan las liquidaciones. En eso es importante recordar que incluso tenemos procesos de 5 entidades públicas que están en disolución. Entre esas está lo que se conocía antes como medios públicos. Y en efecto hay algunos temas pendientes en el ámbito judicial, precisamente de ex trabajadores de estas empresas. Hay que contextualizar de que se trata de una situación obviamente preocupante porque está de por medio derechos de ex trabajadores, pero una situación sui generis, porque si bien estaba el Estado detrás de estos medios públicos, finalmente la naturaleza jurídica como tal de los exfuncionarios de estos medios públicos no era de servidores públicos, por eso incluso había una serie de litigios. Actualmente se están ventilando algunos procesos judiciales y esperemos una vez que esto ya culmine se pueda establecer efectivamente las responsabilidades y sobre todo el ámbito del tema del manejo ya de los inmuebles, de la infraestructura de estos pero ustedes y de la situación de los ex servidores. ¿Solo la resolución de aquello determinará el futuro de esos medios? O sea, es lo que se está discutiendo en sede judicial, como les señalo, porque finalmente estos medios públicos, ya varios de ellos, las dos grandes televisoras, este rato incluso hay una decisión judicial respecto de devolver lo que es la infraestructura de esos medios de comunicación a sus anteriores propietarios. Y lo que está pendiente y es importante es que, claro, como ocurre en estos procesos, es un patrimonio en su conjunto que tiene también activos y pasivos, y dentro de esos pasivos, bueno, entraría también las relaciones laborales que existen con los ex trabajadores de esos medios. O sea, de eso depende que les paguen las liquidaciones. Es que es, como les señalo, un proceso bastante complicado porque jurídicamente, si bien los medios estaban incautados por el Estado, la relación jurídica que existía de esos funcionarios no era directamente con el Estado, sino que había era una privada. Pero lo que pasa es que la figura era medio rara porque resulta que tras la incautación seguían siendo empresas privadas, pero cuyo accionista era el Estado. O sea, era una especie de híbrido que provoca este problema. El tema es que hay una parte humana allí y hay mucha gente, hay gente incluso que ha fallecido y que no logró cobrar las indemnizaciones, a gente que no tiene trabajo y no hay, digamos, muchos de ellos encuentran una ausencia de sensibilidad por parte del gobierno.
O sea, se está haciendo todas las medidas que se pueden tomar en el marco de la normativa. Incluso hay acciones coordinadas con el Ministerio del Trabajo respecto del respeto del derecho de estos trabajadores. Pero como señalo, está a la espera estos temas judiciales para que en su conjunto se resuelva también el ámbito de la propiedad sobre la infraestructura como tal de estos medios, los equipos, los inmuebles. También, por supuesto, el tema de la relación laboral con los extrabajadores, que obviamente somos conscientes del drama humano que están viviendo estas personas y hay que tomar una decisión y estamos en ello, pero siempre marcado dentro de la normativa, porque muchos de los problemas que traen acarreados las empresas públicas al final del día es que se pueden haber tomado decisiones, por ejemplo, en el ámbito de CNEL, que a lo mejor tenían un objetivo que sea plausible en cuanto al respeto de derechos de los trabajadores a nivel interno, pero no se lo hacía siguiendo los debidos procesos que están establecidos en la normativa. Cuando, por ejemplo, se identificaban que habían a lo mejor personas que no contribuían de la mejor manera con sus funciones dentro de la empresa y se tomaban decisiones sin respetar el visto bueno, por ejemplo, para desvincularlos. Con lo cual habían reclamos judiciales y luego indemnizaciones y demás. Entonces es importante que todos estos procesos se sigan de acuerdo a la normativa para dar una solución estable y segura a todas las personas que potencialmente puedan haber sido afectadas con este tema de los medios públicos. Jorge, lo último. En el radar ya no existe ninguna posibilidad de ofertar o de vender los medios incautados. Bueno, ya eso es una decisión que en su momento se analizaría con lo que supone ya internamente ya la gerencia de los medios públicos. Pero eso no está, digamos, en el radar. Este rato no se está discutiendo eso porque, como les señalo, existe incluso procesos judiciales sobre dos medios grandes que están este rato discutiéndose en sede judicial y hasta ver qué es lo que ocurra. No hay ninguna decisión hasta que la justicia se pronuncie. Jorge, gracias por el tiempo y por la gentileza, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Jorge Benavides, presidente de la EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas, hablando sobre la situación de las empresas públicas y particularizando el caso de algunas de ellas con base en nuestras consultas, Petroecuador, CNEL, los medios incautados. Gracias a nuestro invitado. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.